Buenos días, muchachos. En esta oportunidad vamos a ver el tema de la apología de Sócrates y vamos a ver otro capítulo dentro de este diálogo, esta pequeña obra de Platón. Ustedes saben, es un diálogo de Platón llamado la apología de Sócrates, en el cual él se va a defender ante sus acusadores en el siglo V a.C. Bien, sigamos. Este es el famoso oráculo de Delfos. Sobre él va a hacer referencia a Sócrates. Pasamos aquí. Él va a hablar de Crefonte, ¿no? Que era un amigo de Sócrates, que en ese momento no estaba porque ya había fallecido, pero él va a ir al oráculo y va a preguntar. Aquí dice: tuvo la audacia, Crefonte, de preguntar al oráculo esto. Preguntó si había alguien más sabio que yo. Es decir, Crefonte preguntó si había alguien más sabio que Sócrates. Ya en ese tiempo Sócrates, de avanzada edad, pues era muy reconocido en el pueblo de Atenas, ¿no? Era muy famoso en el sentido de que él solía dialogar con todas las personas de las calles y era visto pues como un gran maestro. No para todos, claro, ¿no? Pero para los personajes más resaltables. Dice: la Pitia le respondió. La Pitia es la sacerdotisa, que era la que comunicaba la voluntad o el deseo o la voz de los dioses. La Pitia le respondió que nadie era más sabio que Sócrates. Es decir, no había nadie más sabio que Sócrates. Acerca de esto os dará testimonio aquí este hermano suyo, puesto que él ha muerto, ¿no? Es decir, está tratando de probar que existió Crefonte, que era alguien que todo el mundo conocía y que fue a preguntar al oráculo y que éste le dijo esta sentencia que hemos leído, ¿no? De que Sócrates es el más sabio de todos. Y esto es perturbable porque Sócrates, vamos a ver acá, Sócrates siempre afirmaba esta tan conocida sentencia: solo sé que nada sé. ¿No? Es decir, que no era sabio Sócrates. Era muy famoso por esta sentencia que ustedes también deben recordar. Pero en esa anécdota, pues, el oráculo dice que no hay nadie más sabio que Sócrates. Como eso puede ser coherente con lo que decía el buen Sócrates. Así que Sócrates, pues, perturbado por eso, decide investigar y descubrir lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Acá he seleccionado un pequeño texto que dice: intentaba yo demostrarle que él creía ser sabio, personaje al cual va a visitar Sócrates, pero que no lo era en realidad ese personaje. A consecuencia de ello, me gané la enemistad de él y de muchos de los presentes. Parecía que había una contradicción entre Sócrates y el oráculo de Delfos, cuando éste afirma que nadie es más sabio que Sócrates, ¿no? En contraposición a lo que el mismo Sócrates decía, que solo sé que nada sé. Y durante mucho tiempo estuve yo confuso sobre lo que en verdad quería decir el oráculo. Es decir, Sócrates creía pues que había una contradicción, que algo estaba mal. O está mal el oráculo o está mal Sócrates. Y Sócrates pues no podía salir de la duda, no encontraba alguna solución. Y por eso que Sócrates decide ir en su investigación, decide investigar por qué es sabio. Es decir, por qué el oráculo considera que Sócrates es sabio. Debe haber alguna explicación coherente, ¿no? Por eso hace su investigación Sócrates. ¿Qué dice realmente el Dios y qué indica el enigma? Yo tengo conciencia de que no soy sabio, dice Sócrates. Ni poco ni mucho. ¿Qué es lo que realmente dice al afirmar que yo soy muy sabio? ¿No? Es lo que dice el oráculo. Es lo que se pregunta Sócrates. ¿Por qué dijo eso el oráculo? Sin duda no miente. No le es lícito mentir al oráculo, ¿no? Eso piensa todo el pueblo de Atenas, incluyendo Sócrates. Y durante mucho tiempo estuve yo confuso sobre lo que en verdad quería decir tal oráculo, el oráculo de Delfos. Más tarde, a regañadientes, me incliné a una investigación del oráculo del modo siguiente. Me dirigí a uno de los que parecían ser más sabios, en la idea de que, si en alguna parte era posible, allí refutaría el vaticinio y demostraría al oráculo: este es más sabio que yo, y tú decías que lo era yo. Eso es lo que quiere demostrar Sócrates. Quiere lograr demostrar que el oráculo se había equivocado. Pero a su vez él también creía pues que el oráculo no puede decir ninguna mentira, no le es lícito mentir. Así que en esa búsqueda, en esa investigación, pues Sócrates tenía que llegar al fondo de todo eso, a la verdad, ¿no? A la verdadera verdad, si queremos llamarla así. Y por eso va, como dice acá, ante el personaje que parecía ser más sabio, al menos ante los demás, ante el público, ante el pueblo, ¿no? Ante todo el mundo sabía que él era más sabio, así que ahí apuntó Sócrates hacia ese personaje. Ahora bien, al examinar a este, pues no necesito citarlo con su nombre, era un político, aquel con el que estuve indagando y dialogando, no va a decir más Sócrates, solamente decir que es un político,
Experimenté lo siguiente, atenienses. Me pareció que otras muchas personas creían que ese hombre era sabio. Y especialmente lo creía él mismo. O sea, no es que las demás personas creían que él era sabio, sino que también ese personaje creía que él mismo era sabio. A continuación intentaba yo demostrarle que él creía ser sabio, pero que no lo era. A consecuencia de ello me gané la enemistad de él y de muchos de los presentes. Al retirarme de allí razonaba a solas que yo era más sabio que aquel hombre. Es probable que ni uno ni otro sepamos nada que tenga valor. O sea, ni Sócrates ni el supuesto sabio sabían algo. Ninguno lo sabía algo. Pero este hombre, el supuesto sabio, el político, cree saber algo y no lo sabe. O sea, solamente cree. O sea, está engañado. ¿Se entiende ese sentido? Está engañado. Está cayendo en un gran error, un error garrafal, porque no es solamente que sea un ignorante, es decir, que no tenga la verdad, no sepa la verdad, sino que se engaña a sí mismo creyendo que sí tiene la verdad, que es lo peor de todo. En cambio yo, o sea, Sócrates, así como en efecto no sé, o sea, no sé nada, ¿cierto? Tampoco creo saberlo, pues. En cambio ese hombre, sin saber, cree saber. Está viviendo un engaño. Ese es el punto que quiere demostrar aquí Sócrates, ¿no? Sobre el político. Aquel que era considerado más sabio, en realidad no lo era. Y lo peor de todo, lo que hacía que fuera inferior a Sócrates, es que cree ser sabio. Es decir, vive en una mentira. ¿Qué es peor que vivir en una mentira? Se cuenta que en la antigüedad lo más sagrado era la verdad. A distinción de hoy en día, ¿no? Bien. Esta es la otra parte del texto. Y aquí se seleccionado algo, ¿no? En búsqueda, lo he llamado en búsqueda de una verdadera sabiduría, ¿no? Una verdadera sabiduría. Dice, me pareció que los de mayor reputación estaban casi carentes de lo más importante. ¿Qué es lo más importante? La verdad. En cambio, otros que parecían inferiores estaban mejor dotados para el buen juicio, ¿no? Y esto lo podemos ver hasta hoy en día con más razón todavía. Los que suelen tener más reputación, los más famosos, los que la gente conoce más, esos son los que más carecen de conocimiento, de sabiduría. Son los que más están engañados, los que viven en una burbuja. En cambio, otros que parecían inferiores, pongamos acá por ejemplo los maestros, ¿no? Que nunca han sido valorados como se debería realmente, sino que acá se valora más otros oficios, que no es que sean malos, ¿no? Pero de ahí a desprestigiar a unos y a valorar más a otros, que hoy en día que se valora más que nada las cosas con el aspecto económico, pues esa es la medida que el hombre de hoy tiene para decir si algo vale o no vale mucho, vale poco o no vale nada. En efecto, también estos dicen muchas cosas hermosas, pero no saben nada de lo que dicen. En este caso se refiere a los poetas, ¿no? Porque así como fue a indagar en la casa del sabio, que era el político, en este caso va a indagar en el caso de los poetas, ¿no? Que ahorita vamos a leerlo. Dice, a ver, leamos desde aquí. Bien. Me pareció que los de mayor reputación estaban casi carentes de lo más importante para el que investiga, según el dios. Ese dios es el dios Apolo, ¿ya? Así que lo más importante en él sería la verdad. En cambio, otros que parecían inferiores estaban mejor dotados para el buen juicio. Y eso también lo vemos en la actualidad, pues no, personas muy humildes, personas que no tendrán mucho dinero ni muchos lujos, pero que cuando tú hablas con ellos, pues saben muchísimo más, tienen más sabiduría, pues, que algún personaje que goce de todos los lujos, ¿no? Y que sea muy famoso y conocido en la televisión peruana o en todo el país. Sin duda es necesario que os haga ver mi camino errante, como condenado a ciertos trabajos, a fin de que el oráculo fuera irrefutable para mí. En efecto, tras los políticos me encaminé hacia los poetas, los de tragedias, los de ditirambos y los demás, en la idea de que allí me encontraría manifiestamente más ignorante que aquellos. Claro, porque Sócrates no sabe mucho sobre poesía, sobre ditirambos, sobre tragedias, ¿no? Así que de repente ahí encuentra a alguien que sea más sabio que Sócrates y así Sócrates pueda refutar al oráculo. Así pues, tomando los poemas suyos, que me parecían mejor realizados, les iba preguntando qué querían decir, para, al mismo tiempo, aprender yo también algo de ellos. Pues bien,
Me resisto por vergüenza a deciros la verdad, atenienses. Sin embargo, hay que decirla. Por así decir, casi todos los presentes podían hablar mejor que ellos, o sea que los poetas, sobre los poemas que ellos habían compuesto. Es decir, los poetas realizan sus poemas, hacen sus poemas, todos los demás lo leen, y los que mejor hablan, los que más saben explicar esos poemas son las otras personas, menos los mismos poetas que lo hicieron. Así pues, también respecto a los poetas me di cuenta, en poco tiempo, de que no hacían por sabiduría lo que hacían. O sea, no es que sepan de verdad lo que estaban haciendo, no eran conscientes de lo que estaban haciendo cuando hacían esas poesías tan hermosas, sus poemas, sino por ciertas dotes naturales y en estado de inspiración como los divinos y los que recitan los oráculos. En efecto, también estos dicen muchas cosas hermosas, pero no saben nada de lo que dicen. Es decir, lo hacen por una inspiración semejante, me pareció a mí, que experimentaban también, ¿no? Por una inspiración. Se refiere a como cuando alguien se inspira, ¿no? Encuentra la luz y comienza a realizar su arte, pero mientras lo realiza, mientras lo hace, no sabe lo que está haciendo. Está inspirado, ¿no? Cuando termina de hacerlo y se le preguntan, pues no sabe qué hizo. Es lo que está diciendo Sócrates respecto a los poetas, ¿no? Que se encuentran inspirados, como que las musas bajaron y lo tocaron a ese poeta y comenzó a realizar su obra de arte, pues, ¿no? Comenzó a hacer un gran poema hermoso, con códigos, con enigmas, ¿no? Muy oscuros, muy profundos, pero que al momento que le damos a leer y que nos explique esos poemas, pues él sencillamente no entiende, no sabe lo que ha dicho, no sabe explicarlo. Porque en realidad no lo hizo por una sabiduría, sino lo hizo por inspiración divina, como dice, ¿no? A semejanza de los oráculos, por ejemplo. Y luego aquí tenemos lo que falta del texto, que se refiere a los artistas, ¿no? Aquí es donde también va a los artistas, no solamente va a los políticos, a los poetas, sino también a los artistas. Como ya vimos anteriormente, en este caso Sócrates está yendo a las personas, trata de ubicar a personas, personajes de su tiempo, que se considere que sean más sabios que Sócrates. Recuerden que la intención de Sócrates es demostrar al oráculo que él no es sabio. Pero ya con el tiempo, pues, de todo este proceso que está haciendo Sócrates, se va dando cuenta que el oráculo, lo que había dicho, sí tenía sentido. Sí había una verdad escondida dentro de esa apariencia que todos creían. No ser sabio en la sabiduría de aquellos. Eso es lo que estaba tratando de decir más o menos el oráculo. Sócrates no era sabio según la sabiduría de esos personajes a los cuales ha ido. Porque esa sabiduría a la cual estaba recurriendo Sócrates, de esos personajes, no era una verdadera sabiduría, era una sabiduría aparente nada más. Recuerdo que habían pasado con los políticos, con los poetas y en este caso también con los artesanos, los artistas. Todos esos casos tenían como tema central aspectos del conocimiento que Sócrates no había estudiado tanto y que por tanto Sócrates creía que ahí en esos casos iba a encontrar personas que supieran más que él. Pero mientras hacía sus preguntas y preguntas Sócrates, en esas anécdotas, se daba cuenta pues que los que querían saber mucho en realidad no sabían nada. Por eso dicen no ser sabio en la sabiduría de aquellos. Ese era un beneficio que tenía Sócrates. Él no era sabio como la sabiduría que ellos tenían, ni ignorante en la ignorancia de aquellos. Él era sabio de otra manera, Sócrates. La sabiduría de Sócrates era de que él sabía, o sea, se daba cuenta de que no sabía. O sea, él al menos podía ver que no poseía la sabiduría, de que no poseía la verdad. Al menos él se daba cuenta de eso, se daba cuenta de su miseria, si quieren verlo así. Se daba cuenta de su propia ignorancia. Y en ese sentido, pues, era la ignorancia también de ellos. Su ignorancia estaba en que ignoraban lo ignorante que eran. O sea, no se daban cuenta de que no sabían, no se daban cuenta de su propia ignorancia. Bien, hasta ahí nos quedamos, muchachos.